Bueno, hemos invitado hoy a Marco Sánchez, fisioterapeuta. Saben que trabaja en la clínica Fernando VII de Madrid. Ahí lo pueden localizar y dejarse, rendirse su cuerpo en sus manos porque le deja nuevecito. Le gusta mucho el pilates, ¿verdad? Estábamos comentándolo mientras veíamos el reportaje. Sí, la verdad es que los resultados que estamos teniendo con el pilates bien hecho es espectacular. De verdad que gente que estaba muy afectada de la espalda, de la zona lumbar o de la zona cervical, ha mejorado increíblemente. El pilates bien hecho se refiere al hecho con la máquina y con un profesional que ha hecho sus cursos de pilates. Efectivamente. Si es fisioterapeuta, muchísimo mejor, porque realmente es el especialista que tiene la capacidad para poder hacerlo perfectamente. Si no, sí que es cierto que ha habido gente que sin ser fisioterapeuta se ha formado en el método pilates y la verdad que está dando unos resultados fantásticos. Claro. Bueno, vamos a hablar de ese cinturón lumbar maravilloso, que es un cinturón inteligente. Es un cinturón que te dice si te sientas bien o no, y suena o avisa, ¿no?, de que te estás sentando mal. Sí, es un cinturón que se pone en zona lumbar, lleva una serie de sensores y al final podemos saber si la persona, esos sensores lo que te está diciendo es si tiene buena postura, si está siguiendo una mala postura la persona que lo lleva puesto, y luego le sirve al profesional, le sirve al fisioterapeuta para corregir esos defectos que tiene la persona al sentarse, al estar tumbado, y de esa manera se corrigen las posturas y evitamos el dolor, que es al final hacia donde vamos. Sí, pero eso habrá que ponerse de una forma que esté bien colocado para que lea claro, bien para que los sensores, músculo. obviamente, tiene que ser así, para que los sensores lean bien la postura, la musculatura, y de esa manera poder hacer que esa persona cambie sus hábitos posturales. Con eso os quedéis en las consultas de los fisioterapeutas solos, ¿eh? Bueno. No te haces lesiones con ese cinturón, te las evitas. Pero ese cinturón, que bueno, de momento es un prototipo solamente, va incluso más allá, porque bien colocado te pide el profesional ejercitar la musculatura y el cinturón informa de cómo está trabajando esa musculatura. O sea, de si tienes algún déficit muscular en alguna parte, en otra no. Entonces eso, claro, nos da información para luego en consulta poder potenciar una musculatura, relajar la otra, jugar con ello, que es muy interesante. Si me queréis de cobaya, contar conmigo, ¿eh? O sea, que yo encantada. Claro. ¿Qué es? Benita. Benita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Benita? Bueno, bien, gracias a Dios. ¿Usted es una de esas 10 millones de personas que padecen dolor lumbar? Sí. A ver, ¿y cómo sobrevive a él? ¿Qué le pasa? Bueno, pues cuando puedo hago sin poder, pero hay que hacer las cosas, porque estoy sola, estoy en un pueblo que no hay... Bueno, pero me duele muchísimo. Ya. Y lo que yo me fui al reumatólogo y me dio unas pastillas. Y claro, esas pastillas yo las he tomado 3 meses atrás. Y a primeros de mayo terminé, pero yo he estado todo el invierno con los pechos muy inflamados. Y todos decían, es que has engordado mucho. Y yo decía, y con los dolores que tengo en los pechos, me acostaba allá atrás y sin poder. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que al dejar tenía que descansar un mes, se me ha quitado, los pechos los tengo bien, y los pechos no me duelen, claro, atrás me duelen más, los codos y todo esto, pues me duelen mucho. A ver, Benita, Marcos, que le diga algo, porque a mí me llama mucho la atención que tengo una inflamación corporal a raíz de la zona lumbar, ¿no? No es a raíz de la zona lumbar. Es probablemente, buenos días, Benita, probablemente sea de la medicación. Seguro. Si son unos corticoides muy potentes, el corticoide, uno de los efectos secundarios que más manejamos es el que produce una retención de líquido y una inflamación. Seguro. Y en el pecho, en una señora de una edad y demás, es muy común. O sea, eso no tiene que ver con el dolor lumbar, sino más con la medicación que hemos puesto para el dolor lumbar. Claro. Es así. ¿Y qué quería preguntar exactamente? Yo eso, que a ver qué hago, ahora las tenía que empezar a tomar, ahora otra vez, pero a mí me da un miedo terrible tal como se me ponen los pechos. Sí, pero... No, lo que tenemos que saber es el tipo de medicación que es. ¿Qué medicación te han mandado? Yo es que como me dijo que no dijera nombres, pero lo tengo aquí, se lo puedo decir rápidamente. Bueno, si lo tienes ahí, no lo dices, si no, pero no hace falta. Deseo, no es que sea ya que soy mayor y tuve pocos estudios, ¿sabe? Ya, no te preocupes. Pero yo te lo digo ahora mismo. Pero Sí. eso no tiene nada que ver, Benita. Tranquila. Bueno, usted diga lo que tenga que decir, mira, porque estamos aquí para ayudarla. Una D, una R, una O, una G o así, Gican, Drolican o algo así. Bueno, es un medicamento que puede llegar a producir esa retención de líquidos de la que estamos hablando, ¿no? Sí. Y esa retención de líquido en la zona... ¿Qué edad tienes?
72. 72 años. Podría ser la causa, ¿no? La retención, aumento de volumen en la zona mamaria y por eso tú tienes dolor en la zona de la mama. Lo que tienes que hacer es consultarlo con tu médico, con el que te lo ha recetado, Sí. y decirle el problema que tienes. Decir que Ahora cuando, se lo digo. que cuando tomas esa medicación Sí. se te produce un dolor en la zona mamaria para que te cambie la medicación. Por lo tanto, consultar de nuevo. Benita, ¿tiene barriguita? Sí. ¿Tiene mucha barriguita? Bueno, mucha no, siempre he sido barrigudita y ahora como me he engordado... Es que eso influye, ¿no? Mira, Benita, viva donde viva, el darse un paseo es una sí, cosa eso que... sí lo hago todos los días. Vale, es que ese es de los ejercicios Es más cuando estoy facilitos. mejor que sentada. Efectivamente. En el momento que estamos andando, estamos ejercitando la musculatura, la de la espalda, entre otras, eso y eso me nos va a viene a mí ayudar siempre. fenomenal. Eso es. Y en cuanto a la medicación, ojo dejarla sin la autorización de su médico. Ahora, gracias a Dios, tenemos unos tratamientos farmacológicos que pueden ser sustitutivos al que usted le han dado y seguro que le pueden dar uno que sea precisamente para usted y que no le produzca esa inflamación. Benita, sigan las instrucciones de acuerdo de los especialistas. Y ahora atentos, vamos aquí a ver unas láminas que hemos visto. Marcos, Luis, venid para qué. Es que lo de la barriguita que le hemos preguntado a Benita tiene su cosa, ¿eh? Mírense un poquito la barriguita que tienen, porque eso influye también en la curvatura de la espalda. Lo vamos a ver viendo en un modelo de un chavalito que tiene pues una fisonomía y tiene un peso y una columna recta, y va a ver Marcos, poco a poco nos va describiendo cómo se convierte al final en una curva absolutamente pronunciada por la barriguilla. Esta es una evolución que digamos que es normal, pero que es patológica, claro. Digamos que aquí, bueno, tenemos la columna bien, no tiene nada marcada la zona lumbar ni en la zona dorsal, no hay ninguna alteración, y según la tripa va creciendo, que aquí vemos cómo va creciendo la tripita, la curva lumbar se va acentuando más. A esta zona lumbar más acentuada se le llama hiperlordosis y, bueno, digamos que la hiperlordosis, que es el aumento de la curva lumbar, nos predispone a tener más dolor muscular. ¿Por qué? Porque la musculatura está diseñada para estar anclada en una columna que está recta. En el momento que tenemos esa hiperlordosis, ese aumento de la curva lumbar, esa musculatura se altera y está predispuesta a tener dolor. ¿Nos puede pasar? Pues así, aquí tenemos a un señor, un chico, pero también es muy típico en los embarazos. La señora que está embarazada, que en muy poquitos meses la tripa crece mucho, la zona lumbar se arquea mucho, la hiperlordosis se provoca mucho y entonces vienen los dolores lumbares. Claro, es como si se relajaran mucho estos músculos, se pierde más fuerza y claro. La columna está como desprotegida. ¿Podríamos interpretarlo así? Eso, y ten en cuenta que metemos una mochila en la zona lumbar que te está tirando de la zona lumbar hacia adelante, con lo cual nos acentúa aún más la zona lumbar, ¿vale? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos otra cosita. A esto le hemos llamado, bueno, Marcos ha dicho que le llamamos el círculo vicioso del dolor. ¿En qué consiste el círculo vicioso del dolor, Marcos? Bueno, pues el círculo vicioso del dolor podemos empezarlo aquí o aquí. Empezamos con unos primeros dolores. Pueden ser dolores que podamos llevar tranquilamente. O sea, un dolor cuando tienes una pequeña molestia, pero no le tenemos mucho en cuenta, ¿vale? Si no ponemos el remedio a esos primeros dolores, esas primeras molestias que estamos teniendo, que incluyen, que ni nos alteran el ritmo normal, pero están ahí, vamos a pasar al siguiente escalafón, que es el del dolor severo. No Estamos cuidamos... hablando de la zona lumbar. A ver, este círculo es perfectamente aplicable a cualquier zona del cuerpo. Para que hoy estamos hablando de la zona lumbar y lo podemos aplicar perfectamente a la zona lumbar. Pero en cualquier zona de la espalda podemos tener un ritmo más o menos parecido. Okay. Exacto. Pasamos al dolor severo. Un dolor severo que ya nos impide el hacer una vida normal, que ya empezamos a tener una molestia constante, ya hay actividades del día normal que no hacemos por ese dolor. Y si no le ponemos remedio, pasamos al siguiente escalafón, que es el dolor crónico. El dolor crónico, bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que un dolor que dura más de 3 meses ya está considerado un dolor crónico. ¿Qué nos conlleva esto? Pues el siguiente inmediatamente, que es el insomnio. ¿Por qué? Porque un dolor crónico ya no nos permite descansar bien, por la noche nos despertamos continuamente, damos muchas vueltas y pasamos al siguiente punto, que es el de las malas posturas. Claro. Intentamos buscar, efectivamente, intentamos buscar una buena zona para dormir, etcétera. Adquirimos malas posturas e inmediatamente nos genera un estrés y esas malas posturas nos vuelve otra vez a llevar a los dolores y es un círculo que efectivamente vicioso y que tenemos que romperlo lo antes posible. ¿Ves? Pues eso hay que romperlo. Bueno, después vamos a hablarles con detalle de esa cápsulita que les mostraba antes. Es una cápsula que mejora la esperanza de vida. No se crean que es nada extraño, nada complicado. Incluso lo pueden tener en casa, en forma de alimento. Pero la cápsula saben que multiplica muchísimo el contenido
de ese nutriente, de esa vitamina o de eso que tienen que ingerir para mejorar su esperanza de vida. Pero les voy a contar eso después, en unos minuticos. Sigue la mañana de la 1. Sumo detalle, una máquina que se puede llevar usted a su casa para tratarse los dolores, pero no solamente de la zona lumbar, es que yo bicheo y aquí encontré muchas cosas. Carmen va a ser tratada de la zona lumbar, ¿de acuerdo? Luego nos explicará Marcos en qué consiste. Pero fijaros, es que tiene tratamientos antiestrés, antiarrugas, para la artritis, para la artrosis, para las cefaleas, para la celulitis. ¿Para qué? Descargas, desgarros musculares, dolor de codo, Dios mío, te tiene para todo. Esto es una maravilla. Luego lo vemos, ¿vale? Después del informativo. Nos lo explica Marcos Sánchez con detalle. ¡Hala! Hagan caso a los doctores. Un avancito de lo que es esta capsulita que mejora la esperanza de vida. ¿Significa eso? ¿Vivir más, mejor? Sin duda. Calidad de vida, por encima de todo, viviendo más años. No, nos tenemos que ir a Canadá y luego lo explicaremos muy bien. Y ahí se ha realizado un trabajo durante 12 años. Y el ion que hay aquí metido es un ion. Aquí luego explicaremos. ¿John Travolta? Bueno, ese es John, J-O-H-N. Esto es John, I-O-N. Bueno, este ion que está aquí hace que, por ejemplo, nuestro corazón funcione perfectamente y que el ritmo cardíaco esté de forma absolutamente perfecta y nuestros huesos se mantengan sanos. Luego explicaremos el ion y explicaremos lo que es el trabajo desarrollado. Bueno, vamos a ver con Marcos. Tenemos que fortalecer la zona lumbar, luego con Cristina haremos ejercicios también domésticos para que en casa podamos hacer gimnasia un poquito. Pero vamos a comprender cómo puede ir curvándose nuestra columna y ponerle nombre a cada una de nuestras posturas. ¿Cuáles son, Marcos? Bueno, empezamos con la posición, digamos, normal, ¿vale? Con una pequeña curva lumbar, un poquito en la zona dorsal y otra vez en la zona lumbar. Esta es la zona, o sea, esta es la curva normal, ¿vale? Perfecta. Y pasamos se le llama posición normal. Exacto. Perfecto. Bien. Pasamos luego a la hiperlordosis, que es la que comentábamos antes con el señor según iba evolucionando el peso de la tripa o con los embarazos, que es que la zona lumbar aumenta los grados de curva y se llama hiperlordosis, porque a la zona normal de la curva de la columna se le llama lordosis. Entonces, cuando aumenta esa curva lo llamamos hiperlordosis, ¿vale? Luego la siguiente curva es la rectificación cervical. Hemos visto en la primera imagen que en la zona cervical hay una pequeña curva y en esta vemos que está completamente rectificado. Esto es muy frecuente en los golpes de tráfico. En los golpes por detrás de tráfico, el típico latigazo cervical, claro, se rectifica la zona cervical y se es verdad, aquí fíjate, esto es un poquito redondito, que es hasta aquí nos vamos fijando, ¿no? Esa es la zona cervical, exacto, una pequeña curva cervical. Y en la que me está diciendo que es la rectificación cervical. Está completamente recto. Está recto, pero me has dicho por accidente de tráfico. Suele ser muy típico los accidentes de tráfico. El típico golpe por detrás en accidente de tráfico es muy típico el que se rectifique la columna cervical. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que hay un desplazamiento de las cervicales? Puede haber dos motivos. Que haya un desplazamiento de las cervicales, de lo que es el hueso, de lo que son las cervicales, o la musculatura cervical, cuando se contrae muy fuerte, puede llegar a corregir la curva cervical. Son esos dos motivos, o de origen muscular o de origen óseo. Eso genera dolor, fundamentalmente. Y eso genera dolor, y mucho dolor, intenso. Incluso inestabilidad, sensación de dolor de cabeza, mareos, que se tuerman las manos, son síntomas muy típicos de la rectificación cervical. Vale. Y por último tenemos la hipercifosis. A la curva de la zona dorsal se le llama cifosis, y cuando está aumentada patológicamente se llama hipercifosis. Es lo que tradicionalmente llamamos chepa. El típico señor, la típica señora que tiene la zona dorsal muy arqueada y le llamamos hipercifosis. ¿Y por qué se genera esa Esto, a ver, la zona dorsal, las hipercifosis no suelen ser de origen traumático, suelen ser más de origen por desgaste degenerativo. Se da mucho en los señores y las señoras a partir de cierta edad, con problemas de osteoporosis. Es muy típico la curva, la hipercifosis. Claro. Bueno, eso genera dolor. Vamos ahora a tratar ese dolor. Alfonso, buenos días.
Ya. ¿Cómo está usted, Alfonsa? Bueno, pues aquí viendo a ver si hay alguna pequeña solución con todos estos dolores. ¿Para qué quiere solución, Alfonsa? Bueno, pues yo ya le he dicho a la señorita que lo mismo mi marido que yo, pues tenemos mucho dolor de espalda. Sí. Entonces hemos terminado ya pues hasta por comprarnos una mesoterapia que nos han dicho que nos podía ir bien. Y entonces pues yo, por ejemplo, estoy sentada, aunque sea ni 5 minutos, y al levantarme es que parece que no me puedo estirar. Tiene que esperar un tiempo para poderme enderezar y parezco, bueno, pues una poca abuelita. Vale, entonces lo que le cuesta es enderezarse. Esa es la consulta concretamente. A pesar de la magnoterapia que se hace en casa, que la tengo incluso en el colchón también, y luego tenemos para podernosla poner, y entonces pues eso, pregunto si se puede hacer todos los días, más de una vez. Sí, hoy ahora lo vamos a ver con mucho detalle, Alfonso. Ahora vamos a aprender a utilizar la maquinita. Perfecto, a ver qué le recomienda el fisioterapeuta, Marcos. Bueno, Alfonsa, bueno, supongo que el aparato será o este o muy parecido a este, que es una magnetoterapia que es portátil. Esto tiene que llevar un tiempo utilizándolo. O sea, es un elemento que lo que hace es regenerar los tejidos, con lo cual la recuperación no es inmediata, no es de un día para otro. Tenemos que darle un poco de tiempo. Y es muy típico lo que usted nos comenta, que recién levantada tiene dolor y según va pasando los minutos se le va pasando. Eso obedece única y exclusivamente a que una vez que calienta la musculatura vuelve otra vez a sujetar la columna y desaparece el dolor. No quiere decir que se quite, pero sí que desaparece. En ese momento, claro. Y hay que dejarle tiempo a que trabaje la magneto. La magnetoterapia es esencialmente es una técnica de regeneración, por lo tanto, le damos un poquito de tiempo y seguro que vas a notar el cambio sin lugar a dudas. Alfonso, vamos a explicar ahora cómo funciona, porque igual le viene bien. No sé, igual cuánto tiempo se pone la maquinita, más o menos, Alfonsa. Pues yo tengo un programa que me dijeron de 59... ¿Minutos? De 30 minutos. 30 minutos. Sí. Sí. Normalmente los tratamientos regenerativos son para todos los días y son programas de media hora, de 30 minutos. Sí. Tenemos varios elementos. Aquí hemos traído lo que se llaman los discos, pero también tenemos un chaleco, tenemos otro tipo de elementos para poder utilizarlo, por si el dolor es más... Tengo el chaleco, que es lo que casi siempre me pongo. Claro. Es que aquí en la zona de la espalda podemos tener un dolor cervical, en la zona de la musculatura cervical. En la zona dorsal, por culpa de lo que hablábamos antes de la hipercifosis, por ejemplo, la musculatura toda la zona dorsal, o en la zona lumbar. Nosotros hoy lo hemos colocado en la zona lumbar, pero ese chaleco que usted me dice es para toda la espalda y el efecto es para toda la espalda. Incluso me ha nombrado que por la noche también se lo pone. Tenemos otro accesorio para ponerlo por la noche y durante 6 horas así más o menos está funcionando y la verdad es que va fenomenal. Esté atenta, Alfonso, de acuerdo, que vamos a explicar ahora con todo detalle para que en casa también sepan que esta maquinita se puede llevar a casa y todas las cosas que nos hace. ¿Nos explica, Marcos, qué es la magnoterapia? Magnetoterapia. Sí, se llama magnetoterapia porque lo que realmente con lo que estamos jugando son con campos magnéticos. Se llevan utilizando un montón de años, de hecho ya hemos estado en otras ocasiones hablando de este tipo de técnicas y hoy hemos traído esta porque lo especial de esta máquina es que se puede tener en casa, no tiene que haber ningún especialista contigo que te la esté poniendo y al tenerlo en casa es muy cómodo ponérselo a sí mismo, lo podemos utilizar todos los días y normalmente el programa suele ser de media hora, con lo cual media hora podemos sacar todos los días para utilizarlo y la verdad es que el efecto es muy bueno. A mí lo único que me preocupa aquí, Marcos, es colocar bien estas cacharritas. Sí, no tiene ninguna dificultad porque viene una serie de velcros para colocar los puntos dolorosos, pero si por cualquier motivo, por un déficit de movimiento o porque no haya nadie que te lo pueda acoplar, no te puedes poner justo ya te digo, tienes otro chaleco, tienes un collarín, tienes otros elementos que lo podemos adaptar sin ningún problema. Y es muy bueno porque no tiene ningún tipo de contraindicación, ¿vale? Solamente no lo pueden utilizar las personas embarazadas y si tenemos colocado un marcapasos. Son los dos únicos momentos en los que está completamente contraindicado. Y en procesos tumorales activos tampoco es bueno, porque esto provoca una regeneración celular muy potente. Entonces, si tenemos activo un proceso tumoral, podemos acelerar ese proceso. Claro. Son los 3 momentos en los que no podemos utilizar. Entonces, por lo demás, ahora que ha empezado Marcos a decir qué hace exactamente eso, que acelera el proceso celular. Exacto. Tiene varios elementos. Tiene un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Como hablamos antes con la primera llamada que nos ha entrado, que por culpa de los fármacos antiinflamatorios la persona había inflamado. Bien, en este caso no provoca ningún tipo de inflamación. Tiene un efecto antiinflamatorio y encima no te provoca esa hinchazón que nos comentaba la primera llamada. Luego tiene un efecto de relajante muscular. Provoca esa relajación que comentábamos antes, que siempre provoca dolor. Una tensión muscular siempre provoca dolor, siempre provoca dolor. Incluso puede llegar
a variar las curvas, como hemos estado nombrando antes, esta máquina tiene un efecto relajante sobre la musculatura. Y luego, lo más potente es el efecto de regeneración. En todos los procesos de artrosis, de artritis, de osteoporosis, todos los procesos que llevan un desgaste articular, un desgaste de hueso, esto lo que nos hace es ayudar a regenerar ese hueso. Vamos a ver, Carmen, ¿usted tiene dolores en la zona lumbar? Pues sí, muchas veces. ¿Sí? Sí. ¿Tipo? Pues así las lumbares, el cuello, la espalda en general. ¿Sabe por qué? ¿Por estrés? Por malas posturas. Malas posturas, sí, ¿no? malas posturas. Nos sentamos mal. Sí, sí, Lo del cinturón te vendría muy bien. Claro, perfecto. El que hemos puesto antes, que tiene unos sensores y que te hacen una descarga diciendo que te estás sentando mal, chiquilla. Sí, me viene genial. Bueno, entonces vamos a ver. Esto irradia unas cositas que vienen desde esta maquinita. Vamos a hablar, Marcos, de la maquinita, entonces. La máquina tiene, tiene un montón de programas, depende del objetivo que queramos alcanzar. Tenemos unos programas, otros, y luego esos programas además son modulables. Podemos adaptarlos en función del paciente, en que le demos mayor o menor intensidad. El paciente no tiene que notar ni corriente, ni calambres, ningún tipo de sensación desagradable. Notamos como mucho un poquito de calor en la zona, pero es un dolor agradable, es una molestia, un calor agradable, y nada más. Y aunque el efecto no es de un día para otro no vamos a notar el que decir, joder, qué bien estamos, lo hemos utilizado un día y qué bien estamos, pero sí que a medio o largo plazo se nota una mejora muy importante. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se funcionaría? Bueno, ya nos hemos puesto en las zonas. Esto ya hemos dicho que tiene aplicaciones para poner en la zona lumbar, en la espalda, las cervicales, los huesos, las rodillas, los codos, etcétera. Exacto. Una vez de que te has colocado, te tumbas relajadito en la cama. Perfecto. Podemos estar tumbados, podemos estar sentados. Y es tan fácil, por eso se puede utilizar en casa. Es tan fácil que simplemente tenemos que elegir el programa que nos indica, que esto, si lo podemos consultar con un profesional, mucho mejor. Elegimos el programa que es el indicado para nuestra patología, lo marcamos en la pantallita, que es muy fácil con estos vectores, es muy facilito, y damos a empezar. Se acabó. Ya está. Nada más. Para encender, encendemos, para apagar, seleccionar el programa. Y que se hace aquí, tiqui, y empezar. Y a relajarnos. ¿Está funcionando ahora? Ahora mismo está funcionando, sí. ¿Notas algo, Carmen? Sí, noto calorcito. Noto calor. ¿Y el calor está localizado en los sitios donde tienes esa especie de semicírculos o se extiende a toda la espalda? Sí, y se extiende un poquito alrededor. Vale, y 30 minutitos que notará Carmen. Eso es lo único que tiene que notar, esa sensación de calor. Después, digo, de recibir ese calorcito durante media hora. Bueno, como te comentaba antes, los primeros días no vamos a notar una mejora espectacular en 2 o 3 días, pero a medio y largo plazo se nota muchísimo la mejora. Ella lo que va a notar es que desciende muchísimo el dolor y ganamos movilidad. Claro. Ese déficit de movilidad que muchas veces tenemos provocado por el dolor, lo ganamos inmediatamente. Maravilloso. El programa, por ejemplo, de la zona lumbar dura un mes, que es, en un mes son 30 sesiones, media horita al día, y la verdad es que funciona francamente bien. A mí me ha gustado, o sea, que funcione para las arrugas y para la celulitis, me ha hecho mucha gracia. Para los dolores está muy bien, pero lo de las arrugas también llama la atención. Claro, porque al tener un efecto de aumento del riego sanguíneo, tiene esa capacidad de estirar la piel, de regenerar las células. Sí. Ya me veo aquí con todo el mundo con los puestos aquí, los pelos puestos. Bueno, vamos a ver, que vamos a rejuvenecer de otra forma, Luis. Bueno, estamos hablando de músculos, y para que el músculo funcione perfectísimamente hace falta calcio. Y estamos hablando que en esta capsulita hay calcio, ¿no? Aquí hay un trabajo, como antes planteaba, hecho en Canadá durante 12 años, nada más y nada menos, y a mujeres, a más de 9.000 mujeres se les dio calcio, en concreto en torno a 1 gramo. El calcio no solo fortalece los huesos, también aumenta la esperanza de vida. Y vieron que aquellas mujeres durante estos años que consumían el calcio en torno a 1 gramo, que es decir, entre 3 y 4 vasos de leche, resulta que la esperanza de vida aumentaba mucho. Es decir, que tener en nuestro organismo el calcio suficiente hace que vivamos más. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, por cierto, funciona mucho mejor, el músculo funciona de maravilla, no se cansa y por ese motivo nuestro motor, el motor del organismo, funciona perfectamente. Por lo tanto, a consumir calcio, con una nutrición mediterránea tenemos calcio más que suficiente. Quiero que veáis una imagen maravillosa ahora mismo. Si hemos conocido antes a una señora de 104 años que estaba divina y diciendo aquí estoy, mira, ahí están, más de 100 años y haciendo zumba, que se llama. Eso lo sabrá Cristina, que conoces perfectamente ese bailecito. Mira los que majos, Cristina.
Ahí bailando como locos. Ya comentábamos ayer y decimos siempre los viernes que tenemos... ellos, porque están sentados. Como locos, porque ellos ponen toda la energía, da igual que estén sentados. Ellos mueven sus bracitos y bailan. Lo importante es que se mueven, sobre todo lo importante es que se mueven. Y ya vemos que no hay edad, que siempre podemos movernos en la medida de nuestras posibilidades. Hoy hemos hablado de la espalda, que es importantísimo el cuidado de la espalda. Y ya hemos visto cómo la columna tiene sus curvaturas naturales a nivel cervical, dorsal y lumbar. Y nos ha explicado muy bien Marcos cómo hay ciertas circunstancias que hacen que esas curvaturas sean mayor de lo normal. Pero también hay actividades cotidianas, malas posturas, sobrecargas, que hacen que en la zona cervical, en la zona dorsal y en la zona lumbar tengamos bastante dolor. ¿Qué es lo que hacemos desde el ejercicio? Pues muy sencillo. Por un lado, por supuesto, fortalecer. Y por otro, lo que llamamos recolocación postural. O sea, ir colocando nuestras vértebras una a una, de forma que vayamos intentando evitar esas curvaturas en exceso. Evidentemente no se va a quedar la columna vertebral recta, pero si por ejemplo nosotros estamos echados hacia adelante y trabajamos en el sentido contrario hacia atrás, abriendo la espalda, vamos a ir evitando que esa curvatura cada vez sea mayor. Para eso son los ejercicios de recolocación postural, que es lo que vamos a hacer con Susana y que vosotros podéis hacer en casa. Siempre hay que partir de la base de fortalecer. La forma más sencilla de fortalecer la zona lumbar es con una contracción abdominal básica. Ella contrae y relaja. Contrae y relaja. Y con ese movimiento de contracción y relajación del abdomen va trabajando toda la zona lumbar. Es un movimiento muy sencillito que podríamos hacer en casa y podemos hacer tranquilamente 10 o 20 repeticiones varias veces al día. Y aunque os parezca que no va a hacer nada, ya nos está fortaleciendo. Pero a continuación vamos a recolocar nuestra columna vértebra a vértebra con lo que llamamos el puente de hombros. Y es que comenzamos a despegar simplemente la cadera, tumbadas en el suelo, apoyadas en los talones. Y el resto de la espalda bien apoyado también. Despegamos la cadera un poquito y volvemos a bajar. Poco a poco vamos despegando una porción cada vez mayor de la columna vertebral. Despegamos la cadera, la zona central y subimos ahí, como si fuese que abrimos una cremallera entre el cuerpo de Susana y la colchoneta. Y volvemos a apoyar despacito una vértebra detrás de otra. Por último, despegamos cadera, la zona de la cintura, la zona dorsal y nos quedamos pegadas y apoyadas solamente hombros y talones, ¿de acuerdo? Y volvemos a bajar muy despacito. Eso nos permite ir recolocando una vértebra detrás de otra en el suelo y de esa manera vamos a luchar contra esas contracturas en esas zonas de la espalda. Terminamos relajándonos y fíjate si no lo puedes hacer en casa todos los días, incluso mientras nos ves. Aquí tienes lo que ha explicado Cristina. Bueno, hay un capítulo entero. El capítulo 3 es todo lo que tiene que ver con la zona lumbar, los abdominales, toda esta musculación de la que está hablando Cristina. Todas las explicaciones las tiene aquí. Son ejercicios muy sencillos. Ya fíjense, solamente con este relato se hacen un ejercicio maravilloso que se va repitiendo conforme va haciendo las directrices Cristina, y en media horita se fortalece esa musculatura. No solamente las máquinas trabajan por nuestros músculos, nosotros mismos somos una máquina que pone nuestro músculo en forma, ¿de acuerdo? Así que anímense y a moverse desde casa. Bueno, pues 11:22, 10:22. Vamos a avanzar el tema de mañana. Pérdida de peso y buena digestión. Y contestamos preguntas, como siempre, preguntas como: ¿cómo sé que a mi cuerpo le falta fibra? ¿Debo tomar alimentos enriquecidos en fibra? ¿Qué nuevos productos quitan el apetito? Y por último, ¿es verdad que la flora ayuda a adelgazar? Preguntas que contestamos. Bueno, 902 40 40 26, llaman. Bueno, pues Marcos, ha sido un auténtico placer. Mucho gusto, doctor Gutiérrez, que pase buen día. Bueno, pues lo dicho, en Saber Mirar vamos a analizar ahora la reunión que tuvo ayer Mariano Rajoy con los presidentes de las diferentes comunidades de España. Hablamos del déficit, pero también de un tema que hoy han sacado, bueno, ayer sacaron el Instituto Nacional de Estadísticas las cifras de mujeres que sufren violencia de género en España, violencia machista, llámenle como quieran, porque hasta en eso no nos ponemos de acuerdo. Pues resulta que eso, con las cifras que da el Poder Judicial, son completamente distintas y vamos a analizar por qué. Sigue la mañana de la 1.